Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en sus hogares, en el lugar en donde quiera que se encuentren. Dios tiene grandes planes para nuestras vidas esta mañana y seguramente hoy habrán de suceder milagros y prodigios como la palabra de Dios nos enseña. El Señor me regalaba un tema que lo quiero compartir esta mañana, denominado Permanece en su amor y Dios permanece en ti. Precisamente me llamó la atención el título porque es Dios el que está enseñando esta expresión cuando leemos las escrituras y podemos ver la manera en la que Él se manifiesta. La primera carta de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 16 dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en Dios y Dios permanece en él. Qué impactante algunas palabras que no las podemos dejar pasar. Primero, hemos llegado, es decir, no nacemos precisamente ahí, no empezamos ahí, sino llegamos a esa condición. Segunda palabra importante, a conocer. Hemos llegado a conocer y conocer es una experiencia personal. Precisamente a lo largo de la vida, nosotros conocemos muchas cosas en nuestro corazón. Aprendemos y conocemos lo que es el afecto, aprendemos y conocemos lo que es el odio, lo que es el rencor, aprendemos los malos de los malos momentos y aprendemos los malos momentos, como también los buenos momentos. Entonces, Dios nos está llevando por una ruta para llegar a aprender o a conocer su amor. Dos verbos muy importantes. Llegar. Y punto dos, conocer. Hemos llegado a conocer, dice, y hemos creído. Aquí hay un tercer elemento, porque se puede llegar a un lugar, se puede conocer el lugar, pero creer es una dimensión mucho más profunda. Cuando alguien cree, lo que sucede es que depende de las cosas que no se ven tal y como la Biblia define lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera. Jesús mismo dice que al que cree, todo le es posible. Pero en ese contexto de llegar, de conocer y ahora creer, hay un escenario de lo que es el amor de Dios y es precisamente de eso de lo que estamos hablando. Y el que permanece, perdón, antes de eso, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Qué cosa más interesante que Dios nos enseñe, primero que Él es amor y segundo que hay que permanecer. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Esta es una de las escrituras más reveladoras de lo que es Dios en esencia. Cuando una persona dice estar llena de Dios, o dice buscar a Dios, o dice haber encontrado a Dios, pueden ser tantas las sensaciones y las experiencias que se tienen en conocerle. Jesús dijo en una ocasión, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero entonces el conocer trae una experiencia que va hacia la transformación, hacia la libertad, hacia la sanidad, hacia la restauración. Precisamente los verbos que aquí se utilizan y que yo los quiero volver a marcar. El primero que vimos es llegar. Segundo es conocer. El tercero es creer. Y el cuarto es permanecer. Es decir, que Dios no está solamente mostrando quién es Él, sino nos invita a permanecer en Él. Y esto por las circunstancias de vida o de la vida que nos tocan vivir. En muchas ocasiones la gente se confunde, nuestro corazón tiende a confundirse cuando las cosas que recibimos precisamente no son las que anhelamos y cuando hemos partido del hecho
de que hemos hecho lo correcto y aún así las cosas no salen como nosotros querríamos, muchas veces nos vemos tentados a preguntarnos dónde estaba Dios cuando esto sucedió. Pero en su esencia, más que un sentimiento, más que una emoción, Dios no es lo que tú sientes, Dios no es lo que tú ves. Dios en su esencia dice que es amor. Por eso es que esta cualidad es una de las cosas más importantes al conocerle, porque según esa forma de conocerlo, te hace entender que Dios no está procurando tu mal, que Dios está buscando, como la escritura dice, planes de bien y no de mal. Yo entiendo que hay muchas maneras de aprender de Dios y como nos lo han enseñado, hemos escuchado mensajes de ira, hemos escuchado mensajes de enojo, Dios está enojado, Dios está derramando ahora su castigo, su rabia, y hay una faceta de Dios que la escritura también la relata. Dios es amor, dice el apóstol Juan, y también es fuego consumidor. Ahora, ese concepto de fuego consumidor tú no lo puedes aplicar en la relación de un padre a un hijo, porque esta es la revelación más profunda del amor con el que Dios nos ha tratado. Nos viene a tratar como hijos, nos viene a tratar precisamente como un padre trata a sus hijos. Y esto va a desenvolver por lo menos 5 puntos que yo quisiera que esta mañana podamos considerar, porque tu vida no se ha detenido en el proceso de conocer a Dios en el tiempo que te fue establecido, porque nuestros días fueron contados, nuestros días fueron dados de tal manera que no vamos a estar acá para siempre, pero como aquel que va a la escuela y tiene que aprobar los cursos y probablemente tiene materias que no le son fáciles y que en alguna etapa dice, no sirvo para esto o estoy en una condición en la que no entiendo qué pasa en mis cursos, en mis clases, en lo que aprendo. Podría ser que tu vida esté en ese momento, pero déjame decirte algo. Dios te está haciendo pasar por el momento en donde estás para que llegues a conocer. Punto uno, llegar. Punto dos, conocer. Y punto tres, creer. Porque cuando ya conoces que Él es amor, ahora se te puede quedar solo a nivel de tu conocimiento, pero la experiencia es más profunda. Tú puedes leer en un libro lo que es un lugar nuevo que no lo conoces y lo conociste por la información que encontraste. Si yo te dijera, ¿has ido alguna vez a un lugar lejano? Hablemos. ¿Has ido alguna vez a África, por ejemplo? Y tú puedes leer de África y hasta cierto punto llegas a conocer África, pero no es lo mismo que lo experimentes. Y el creer es la experiencia más profunda que puede traer al corazón una dimensión de propósito, porque cuando tú crees las cosas que Dios tiene preparadas en su lenguaje espiritual, porque a Dios se le acerca o nos acercamos en espíritu, y el concepto de hacerlo en espíritu, y Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad, los que adoran a Dios es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Pero en un momento de la vida podríamos llegar a creer que Dios no está porque no lo sentimos. Este pasaje en el versículo 16 dice que Dios permanece en nosotros si nosotros permanecemos en su amor. Y es aquí donde viene un bloqueo que suele ser muy común en la vida, y es que nos convertimos en personas que aprendemos a merecer. De hecho, el principio de la obediencia está plasmado en la voluntad de Dios. Dios quiere que le obedezcamos, por supuesto. Pero cuando no obedeces, corres el riesgo de creer que su amor también cambió. Y déjame decirte, el amor de Dios no cambia, su amor es invariable por una causa, porque Dios no es un sentimiento ni es una expresión temporal. Dios es amor. Y si su amor cambiara, entonces Él tendría que cambiar y dejaría de ser en esencia lo que Él dice que es.
La Escritura dice que en Dios no hay mudanzas ni sombras de variación. Entonces, conocer su amor es una experiencia fabulosa en donde tú te puedes parar firmemente y saber que ese amor no es movido por tus acciones. Dios no te va a amar más porque tú seas bueno o porque seas malo. Simplemente Él te ama porque Él es amor. Que las consecuencias de nuestros actos nosotros las llevamos por una mala siembra o por una mala elección de semilla, eso es otra cosa. Pero no puedes tú argumentar que Dios cambió para contigo, entonces tienes que aprender a creer en su amor. Y creer en su amor no es lo mismo que simplemente sentirlo. En la vida cristiana experimentamos tantas cosas especiales y Dios también nos da un sentir. Sentimos su presencia, sentimos muchas veces lo que Él quiere que hagamos, pero ese sentir no es la base para la relación con Dios, porque muchas veces no lo vas a sentir. Van a haber ocasiones en donde te vas a quedar tal vez estancado en un momento de tristeza o de depresión y no quiere decir que Dios no esté ahí, sino simplemente llegas a creer. Primero, el primer punto es llegar a conocerle. El segundo es, después de conocerle, creerle. Si ya conociste en teoría, ahora Dios quiere que le creas, porque la experiencia y la fe son cosas muy importantes. La fe sin obras es muerta definitivamente. Entonces, tienes que saber que hay una experiencia en la que Dios está trabajando en este momento. Quiero mostrarte el versículo 17, precisamente de la primera carta de Juan, en el capítulo 4. El amor tiene que ser perfeccionado. No nacimos precisamente con ese concepto, sino aprendimos en la vida según los demás sabían respecto al amor de Dios. No estoy hablando de nuestro amor por Dios, sino del amor de Dios por nosotros, al punto de decir que el que permanece en su amor, Dios permanece en él. Y decíamos anteriormente que muchas veces hemos basado nuestra experiencia con Dios en función de lo que sentimos. Lo que sentimos no es más que la información de nuestros cinco sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que saboreamos, lo que escuchamos. Pero en el momento en el que Dios trae la revelación de quién es Él, entra un ingrediente importantísimo, que es la fe. Y esto para las etapas de crisis en las que nos podríamos encontrar. Dice ese versículo 17 que en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Punto importante, el amor tiene que perfeccionarse, el amor de Dios, no nuestro amor. No estoy hablando aún del amor que tú puedes sentir por tu prójimo o de las demandas que la religión pone muchas veces respecto a cómo deberíamos de ser con los demás, sino partimos del hecho de que Dios es amor. Y si Dios es amor, en el momento que tú crees, entras a una dimensión de perfeccionamiento de tal manera que es progresiva la experiencia en la que nos vamos a encontrar con Él. Hay ocasiones en las que se nos ha enseñado que nuestras acciones y nuestra capacidad de no fallar determinan la bendición de Dios. Pero cuando tú llegas a creer el amor de Dios, sabes, esto va a ser para toda la vida el darle la gloria a Él, porque no te puedes gloriar en tu capacidad de no fallar, sino te glorías en su amor. Te glorías en lo que Él es y lo que se ha manifestado en tu vida respecto a ese amor. Eso le va a dar a la vida un combustible para seguir adelante. Ahora, dice que vamos a tener confianza claramente en el día del juicio. Hay ocasiones en las que esto se vuelve una causa de temor. Mucha gente tiene la angustia de qué va a pasar en su corazón el día del juicio. Ahora, viene Dios y establece una confianza para nosotros basada en su amor. Esto es importantísimo porque en un juicio hay acusaciones, en un juicio hay argumentos en tu contra. Sin embargo,
Dios juzgó todas nuestras culpas por amor en su Hijo Jesucristo. San Juan capítulo 3 y versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué fue lo que movió ese acto? Sino el hecho que diga que de tal manera Dios amó. Ahora, cuando hemos creído en esa dimensión de amor, lo siguiente es que nos vamos a desenvolver con confianza. En medio de la crisis, con confianza. En medio de las dificultades, con confianza. ¿Y qué te parece esta? Aún en medio de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras flaquezas, nuestras equivocaciones, dice la Biblia que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Y esa palabra misericordia equivale a su amor, equivale a su gracia. Es lo que Dios quiere manifestar al punto que si tú permaneces en el amor de Dios, Él permanece en ti, como lo acaba de decir el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 16. Ahora, acá en el versículo 17 dice que así somos también nosotros en este mundo. ¿Cómo? Como Él es. Esto es tan importante para encontrar una identidad a la manera a la que Dios viene a mostrar el estilo de vida con el que Jesús vivió. Así como Él es, mira a qué dimensión, y hay una causa. Es que lo vamos a ver en breve más adelante, pero el Padre y el Hijo son uno por el amor que hay entre uno y el otro. Hablando del Padre Dios y su Hijo Dios también, Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. La Escritura lo dice claramente al declararlo y al decir que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios, San Juan 1:1. Ahora, si así como es Él, así somos nosotros, mira la importancia de conocer este amor. La razón principal es que cuando consideras cómo es Jesús, vas a encontrar una identidad de cómo el Padre quiere que tú seas en ese amor. ¿Es Jesús enfermo acaso? Quiero que te enfoques en esto. Así como Él es, así somos nosotros también en este mundo. No está hablando de lo que seremos allá en la eternidad, que por supuesto, la promesa más hermosa allá es que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Pero ahora por fe nosotros tenemos que entrar a la dimensión en donde Dios dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Hay gente que religiosamente diría que eso no es posible porque te juzgaría por tus errores, porque nos diría no lo mereces, que tú tienes pecado, y hay gente que se deleita en señalar tus errores porque eso los hace sentir a ellos un poquito mejor que tú. Pero esa condición no refleja el amor de Dios. Cuando tú tienes la revelación del amor de Dios, sabes que eres lo que eres, tienes lo que tienes, no porque lo merezcas, sino porque Él te amó. Esta es una dimensión de perfeccionamiento. Dios nos trajo a esta tierra con el propósito de conocerle, y de conocerle pasamos a la siguiente etapa, que es de creerle, porque así lo refleja Primera de Juan 4:16. Lo acabamos de leer. Ahora, ya con ese contexto, hay situaciones, hay por lo menos 5 puntos que esta mañana Dios quiere dejar en tu corazón, porque esta situación que estás pasando, la crisis mundial, la situación de riesgo de una infección de enfermedades, la situación económica o todos los desánimos que te pueda provocar la vida, por el lado contrario, todas las victorias, las alegrías, los triunfos, los buenos momentos en los que te has encontrado, todo eso está enfocado en el amor que Dios ha tenido para tu vida, y quizás no lo has revelado en tu corazón, no lo habías descubierto, pero esta mañana déjame decirte, no tenemos forma de ganarnos ese amor, pero sí tenemos forma de creerlo y Dios de comprobarnos cuánto nos amó al entregar a su Hijo Jesús. Ya con ese escenario que hemos trazado esta mañana, hay un enemigo
que es el temor. Y el temor es un enemigo que se muere cuando nosotros tenemos una promesa con la cual defendernos. La Biblia dice, lo vamos a notar en el contexto de las palabras del apóstol Juan, que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ese perfecto amor no es tu amor, ni es el mío, no es un amor humano, porque nosotros no somos perfectos. Sin embargo, el apóstol Juan va a decir que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, yo concluyo que el temor es un enemigo que muere cuando nosotros tenemos una promesa y la promesa es de Dios, las promesas que Dios te ha dado. ¿Qué te parece esta relatada en el libro de Jeremías? Yo te he amado con amor eterno, dice. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Mira la promesa que Dios tiene. Ahora, en la carta a los Hebreos, el escritor de esa preciosa palabra dice que Dios juró por sí mismo que nunca te dejaría, que nunca te abandonaría. Ahora, mira la dimensión de esas promesas para combatir el temor. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les habla de una armadura con la que nos tenemos que vestir para el día malo. El día malo llega por diferentes circunstancias. El día que no quisiéramos que nos llegara, nos llega. El día de una pérdida, el día de un duelo, el día, no sé, de una preocupación. A cada quien le puede llegar el día malo, pero el apóstol Pablo le va a decir a los Efesios en el capítulo 6 que tomemos toda la armadura de Dios para estar preparados y permanecer firmes en el día malo. Ahora, esa armadura que Dios te provee para el día malo incluye un escudo y es el escudo de la fe. ¿La fe en qué? En una promesa, y de todas las promesas que tú puedas encontrar respecto a lo que Dios te quiere dar, respecto a lo que Dios quiere hacer, la promesa más importante es que Él te ama. Porque es probable que no encuentres en un momento las soluciones, pero tú sabes que ese amor te perfecciona. Y el temor que has experimentado es el primer punto con el que Dios quiere tratar. Aún en medio de las promesas puede haber temor. Aún en medio de las promesas que Dios te ha dado, tu corazón podría sentirse muchas veces confundido. Entonces viene algo tan importante y es que Dios te va a marcar una ruta donde te enseña a limpiar tu camino de tal manera que vas removiendo escombros, vas quitando piedras, vas eliminando pensamientos, quitando gente que muchas veces solo se ha ocupado de señalarte y de decirte que no lo mereces, pero no te puedes olvidar de esta promesa. Si tú permaneces en su amor, Dios permanece en ti. Si en una ocasión, en la experiencia con Dios, has sentido, no sé, un calor, has sentido tantas cosas que nos gusta sentirlas, pero y el día que no las sientes y fallaste, ¿qué pasa con que Dios acaso se fue o Dios permanece? Yo veo la promesa en la que el Señor dijo, nunca, nunca te dejaré. Sin embargo, en el mundo religioso hay gente que te va a decir, Dios se va a ir. Dios te va a dejar. Y están basados en situaciones que se dieron en el antiguo pacto. En el antiguo pacto hubo gente a la que por su desobediencia, y no estoy diciendo que desobedezcas y las cosas van a seguir igual, pero un ejemplo particular es Sansón. Sansón recibió la unción, el poder de Dios, y Dios estaba con él, y Dios peleaba por él. Sansón desobedeció y Dios seguía con él, y Dios seguía con él, pero hubo un momento en donde Dios quitó su espíritu, quitó su poder. Y Sansón vivió la etapa de autodestrucción. Sus enemigos cayeron sobre él por sus propias decisiones. Pero ahora tengo que decirte esto y no quiero que se malentienda porque no es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, peca y Dios sigue contigo como tú quieras. No, porque su amor es lo que te transforma. Su amor es lo que te cambia. Ahora, en el momento que ese amor es revelado, vas a encontrar entonces ocasión para levantarte las veces que tus pies puedan resbalar y en ese amor no hay temor. Entonces, hay una orden que Dios va a dar y yo la quiero marcar tal vez como un punto número 1. No temas. Dios te está diciendo, no temas.
Y ese no temas es una experiencia tan tremenda porque esto es de lo que Jesús más habló. Las veces en las que él se refirió a no temer están registradas en la Escritura. No teman, manada pequeña. No teman, al Padre le ha placido darles el reino. No teman, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes estén. No teman por lo que habrán de comer o por lo que habrán de vestir. Es impresionante cómo a él le importa el que tu corazón no se desgaste por el temor. La primera vez que Dios va a utilizar esta palabra respecto al temor está reflejada en Génesis capítulo 15 y versículo 1. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero dice la Escritura, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham. Aquí todavía no le habían cambiado el nombre como Abraham, sino aparece todavía como Abram, porque le tenían que introducir una letra a su nombre, lo cual implicaba un cambio de etapa, un cambio de identidad. Ya no era el Abraham, aquel que caminó bajo sus fuerzas, bajo su prudencia, sino el Abraham que se convierte en un amigo de Dios. Pero es interesante que en una visión Dios se le aparece y le dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Cuando te mueves en ese amor y bajo la expectativa de que así como Él es, así como Cristo es, así somos nosotros en este mundo, el temor no va a encontrar lugar. Abraham tenía muchas razones para temer. Había incertidumbre. Lo primero que Dios le dice es, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Abraham pudo haber creído en sus temores o decidió creerle a la promesa de Dios. Ahora, cuando Dios te da una orden, lo inmediato es que tu corazón cuestione si es Dios acaso el que te está hablando. De eso Dios se aseguró, dejándote una palabra escrita en la cual Él dice que es la palabra más segura. Bajo esa palabra quizás te ha tocado muchas veces enfrentar situaciones como ahora mismo lo podrías estar pasando. Alguien pudo venir, darte un sueño, darte una visión, darte una profecía, pero cuando sabes que la palabra escrita tiene un marco de referencia del cual tú no te puedes salir porque alguien puede profetizarte cosas que van en contra del orden bíblico. Por ejemplo, no sé, hay gente que lo único que tiene es la profecía de la tragedia, la profecía de lo mal que las cosas se pueden poner. Hoy vi esto, hoy escuché lo otro, pero cuando Dios viene y te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, y no porque se le ocurrió a alguien decírtelo, sino porque en su amor Él decidió dártelo, otorgártelo. Pero ¿por qué Dios le dice a Abraham, no temas, no temas? La insistencia a lo largo de toda la escritura en muchos hombres y mujeres con los cuales Dios trató fue enseñarles a no temer, pero por una causa, porque su amor permanece. Te pregunto ahora, ¿hay algún temor en tu corazón? Hay cosas que te han desgastado en tu sueño, hay cosas que te han traído en este momento un desgaste en tus fuerzas, el temor de no recuperar lo que esta pandemia te ha quitado, y no precisamente porque te has infectado, o si te has infectado, Dios también te está diciendo, no temas, porque yo soy escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Y es que Dios honra a los que le honran. ¿Y sabes cuál es la manera más importante de honrar a Dios? Es creerle. Es creerle porque tú estás dando por hecho que Él no miente. Y si algo a una persona le deshonra, es el criterio de ser un mentiroso. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, ¿ha habido mentira en nuestras vidas? Por supuesto, como humanos, Dios conoce el corazón y la ha habido. Y aquel que te señale por eso, tampoco puede tirar la piedra sin darse cuenta que su corazón tampoco ha sido limpio. Por eso es que Jesús dice, el que esté limpio, que tire la primera piedra cuando se trata de señalar a alguien. Pero en cuanto a Dios, tú no puedes encontrar en él mentira. Respecto al diablo, sí puedes encontrar mentira. La Biblia dice que él es el padre de toda mentira. Aún así, hay gente que le resulta más fácil creerle al diablo
en sus mentiras. Hay gente que si el diablo le dice, te voy a prosperar si me sirves. Y hay gente que hasta ha hecho un pacto con el diablo. Pero ¿sabes qué? Él es un mentiroso desde el principio, dice la Biblia. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Mira las grandes diferencias. Porque Abraham recibió una promesa de Dios y Dios lo contó como justicia. Justificó a Abraham por medio de la fe que tuvo en él. Ahora, el Señor te está diciendo, yo te hice promesas. Yo te traje a un tiempo de prueba, de dificultad. Te hice pasar por una crisis o estás ahora ahí. Pero mis promesas siguen en su lugar, mi propósito sigue en su lugar, mi amor por ti no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Por qué razón? Porque Él hizo un juramento de amarte con amor eterno. Y así como el Padre ama al Hijo, así Él te ama a ti, porque tú también eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Ahora déjame decirte, Abraham, yo soy escudo para ti. ¿Qué te parece que Dios te diga esta mañana? Yo soy escudo para ti. Yo soy un escudo, implica, yo soy alguien que te resguarda, alguien que te cubre, alguien que te ha protegido en todo este tiempo y hay una recompensa. Ahora, la promesa respecto a Abraham continúa acá. Génesis 15:1 dice, la promesa del pacto que el Señor hace a Abraham. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión. Yo te protegeré, dice esta versión. ¿Qué te parece? La versión anterior decía, yo sería un escudo. Ahora dice, yo te protegeré. Entonces, ¿qué temor hay ahora en tu corazón? Tienes una promesa de que Dios te va a proteger. Y en Gálatas capítulo 3 y versículo 6 dice que Abraham le creyó a Dios. Y en el momento que Abraham le cree, Dios le toma esto en cuenta como justicia. Porque es justo creerle a Dios. Es injusto que tú creas que Dios es malo y que te está procurando hacer el mal. ¿Sabes? Abraham fue justificado por medio de haberle creído a Dios. Versículo 7 de Gálatas 3. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Te recuerdas dónde empezamos? Solo ten presente esto. Sabed, tenemos que saberlo. Dios nos lo está notificando. Dios nos está diciendo, tienes que saber que los que creen, esos son hijos de Abraham. Y a Abraham le dije, te protegeré. Abraham, voy a ser un escudo. Abraham, tu recompensa va a ser grande. Ok, los que son de fe son hijos de Abraham. Los que aprenden a caminar no por las cosas que ven. Ahora mismo, tu mayor desafío es depender de lo que Dios te dijo. Y si nunca habías escuchado una promesa de Dios, te traigo esta promesa. La Escritura, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree es el elemento más importante para obtener las promesas de Dios. Ahora, ¿te recuerdas dónde empezamos? Empezamos diciendo, hemos llegado a conocer y a creer. Qué importante, que Dios es amor. Ahora, después de que tú lo crees, tú puedes permanecer en Dios y Dios permanece en ti. Abraham permaneció en ese contexto y vino una experiencia aún más profunda a su vida. La Escritura, Gálatas 3:8, previendo, y la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, esos somos nosotros. Los gentiles, los que no éramos parte del pueblo de Israel. Los gentiles, dice, serían justificados por medio de la fe. Dios anunció de antemano a Abraham buenas noticias, buenas nuevas, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Sabes, esta promesa se cumplió a través de Jesucristo. Él es el mensaje, Él es la semilla de Abraham, la simiente de Abraham. Cuando Dios le está diciendo, en ti serán benditas las naciones, fue porque Jesús cargó con toda la maldición que habría como producto de nuestro pecado. La enfermedad, la pobreza, las dificultades que son destructivas, el Señor las completó pagándolas en su precio absoluto y total al morir en la cruz del Calvario. Pero la fe en esa promesa de bendición es lo que ahora hace la diferencia. El punto entonces, número 1 es no temas. El punto 2,
y que está desde el principio de este tema, pero lo quise segmentar para establecer en tu corazón hoy una palabra de confianza. Dios te dice, vive por su amor. ¿Por qué vives? ¿Vives por tu justicia o vives por su amor? Porque si viene el momento donde Dios dice, el que permanece en amor, Dios permanece en él, ¿por qué es que a Dios le preocupó? Bueno, no puedo utilizar la palabra preocuparle, sino a Dios le resultó importante, porque en Dios no hay preocupación, pero hay un interés absoluto. A Dios le pareció demasiado importante decirte, debes aprender a vivir por su amor. Porque si permaneces en su amor, considerando cuánto Él te ama, cuánto tú le importas, Dios permanece en ti. El momento en el que una persona desecha el amor de Dios viene a ser el momento de mayor confusión y cae en el concepto de tener que ganar para merecer, tener que hacer para merecer o ganarlo por el propio esfuerzo. El apóstol Juan escribe en el capítulo 15 la llamada oración sacerdotal del nuevo pacto. Es el momento en el que Jesús, como sumo sacerdote, entra a la presencia del Padre en su oración y le pide algo tan importante y que es una realidad. Antes de colocarlo y de decírtelo, tengo que recordarte. Jesús dijo en una ocasión, todo lo que yo le pido al Padre, Él me lo concede. ¿Qué te parece? Toda oración que Jesús le hizo al Padre es dada por respondida. Y la oración que Él hizo es la siguiente. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Él oró al Padre, lo vas a ver luego en San Juan 17, para que ese amor permaneciera en nosotros. Por eso el punto 2 que te estoy trayendo, revelando por la palabra de Dios, es que permanezcamos en la fe de cuánto Él nos ama. Específicamente, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Quiero preguntarte, ¿cómo ama el Padre al Hijo? ¿Cómo ama el Padre Celestial a su Hijo Jesucristo? ¿Qué dimensión de amor hay con el entendido que el Hijo es perfecto, que el Hijo no falló, que el Hijo no pecó? Y esta es la revelación quizás más hermosa del amor de Dios, que nos ame como el Padre lo amó a Él, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados. Y eso es lo que te muestra la ruta al arrepentimiento. Romanos, en el capítulo 2, va a decir que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. ¿Y sabes qué es el arrepentimiento sino el cambio de mente? Yo creo que siempre que enseñamos del amor de Dios, estamos enseñando respecto al arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es la experiencia simplemente de llorar y sentir una carga por el pecado y sentir que fallaste y que ya no lo quieres hacer y tus pensamientos siguen en el lugar equivocado. Puedes llorar. Yo veo en Judas lágrimas después de haber entregado a Jesús. Veo remordimiento y alguien pudo haber dicho, está arrepentido Judas. Pero ¿sabes? Judas lo llevó a la paga absoluta por lo que había hecho y fue quitarse la vida a él mismo. Se suicidó. La culpa fue tal que no puedes interpretar que el arrepentimiento sea lo mismo que sentir culpa. Y a veces nos confundimos con que cuando venimos delante de Dios, cargados por lo que hemos hecho, nuestra primera expresión es sentirnos culpables. Y entonces diríamos, estamos arrepentidos. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento se traduce como cambio de mente. Esa mujer que llega a una situación en un pozo al que va a traer agua y una situación estratégica para no aparecer en el pozo, estoy hablando de la mujer samaritana, en las primeras horas del día, porque era una mujer que era señalada precisamente por todo el vecindario y toda aquella comunidad sabía
de su primero, de su segundo, de su tercer marido, de su cuarto marido, de su quinto marido. Dime, estos casos no pasan tan desapercibidos en un pueblo. Por el contrario, era la comidía en chisme de todas las mujeres que iban a traer agua a ese estanque. Importante que esa mujer decide ir a traer agua al mediodía. No era la hora para ir a traer agua cuando el sol está en su máxima temperatura. Ella decide traer agua para evitar el juicio y el señalamiento de todos los demás. Recuérdate, estoy en el punto número 2, que es vive por su amor. Vive por su amor. El punto 1 fue no temas. Esta mujer tenía temores para llegar ante el juicio de los demás. Tenía una ausencia de amor después de haber experimentado 5 relaciones y ninguna de ellas haber sido estable, porque Jesús le dice, y ahora el marido que tienes no es tu marido. En el instante, esa mujer pudo sentir que la experiencia de juicio le caía encima. Pero ahora escúchame, Jesús viene y le dice, mujer, si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. El juicio que los demás habían puesto sobre ella no fue el juicio que encontró de parte de Jesús. Jesús vino a revelarle que a pesar de sus errores, de su pecado, no había una condenación que se estuviera marcando para ella, sino por el contrario, el Señor estaba trayendo una experiencia de su amor y su revelación de quién es Dios, acercándose a la mujer más señalada quizás en la comunidad. En el mundo religioso, cualquiera hubiera esperado que el Hijo de Dios llegara a los templos, a donde estaban los que presumían de conocer y guardar la ley. Muchos hubieran esperado que Jesús a ellos les abriera la puerta con privilegio por su perfección y porque ellos no fallaban y pecaban como la mujer que tenía 5 maridos. Pero cuando esa mujer se le revela el don de Dios, porque así Jesús se presenta, si conocieras el don de Dios, ¿sabes que Jesús no se reveló a todos como el Mesías, como el Hijo de Dios? No se reveló a todos como el enviado, específicamente a muchos de los que les hizo un milagro. Les dijo, callen, sigan, callen, no lo publiquen, pero a esta mujer le dice claramente quién es él. Se revela como el enviado. Ahora, importantísimo, esto llevó a esta mujer a entender cómo él la trataba por su amor. No venía a señalarla, no venía a buscar lo que los otros hombres habían venido a buscar a ella. Y hay algo acá que lo tenemos que considerar. En esa oración de San Juan 17, Jesús está orando al Padre y diciéndole, la gloria que me diste, con esa gloria que me diste, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Cómo es la relación del Padre con el Hijo? La relación del Padre Dios con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo crees que es esa relación? ¿Acaso el Hijo tendrá desconfianza de acercarse al Padre por sus errores? Nosotros sí tendríamos razones para decir, hoy no me acerco a Dios y voy a orar y voy a recibir porque le fallé, porque he pecado. Pero Dios viene a decirte claramente, así como nosotros somos, esa es la oración que Jesús hizo al Padre, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¡Wow! Eso es extraordinario, porque ahora Jesús está revelando el nivel de amor con el que te quiere amar y revelarse. San Juan, en el primer punto y versículo que tratamos, la carta del apóstol Juan, cuando dice, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor de Dios, para que si tú permaneces en ese amor, sabes que Dios permanece en ti. Por esta causa, nos ha amado como el Padre ama al Hijo. Si nosotros pudiéramos decir, si tan solo me amara
una décima parte de lo que ama a su Hijo Jesús, tendríamos más que suficiente, pero no es eso lo que dice. Los amaste como me has amado a mí. Entonces vive por su amor, permanece en su amor, que no sean tus debilidades las que cuestionen y negocien el amor de Dios. Ese amor está revelado en la persona de Jesucristo y esto te va a llevar a vivir una gloria que no está basada en si temblaste, en si te caíste en el culto, en si lloraste y las experiencias. Mucha gente califica la importancia de un mensaje por el grito o si hay una palabra que te diga con juicio lo que Dios va a traer, la gente dice Dios está hablando. Es interesante que cuando hablas del amor de Dios lo ven como algo trivial, lo ven como un mensaje simple, lo ven como un mensaje pasajero. Hay gente que basa el poder de Dios en que si le señalaron su pecado desde el mensaje, entonces Dios está hablando. Sabes, el Señor ya conoce tu pecado mejor que nadie y tú lo conoces y yo lo conozco. Cada quien conoce su propia condición. Pero ¿sabes qué? En medio de eso, Él no vino a señalar tu pecado. Él vino a señalarte la medicina. Él vino a traerte la respuesta a tu enfermedad. Porque la enfermedad tú ya la conoces. Ahora, cuando no ha habido una revelación de ese amor, no me puedes decir que estás lleno de Dios. Porque claramente, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo número 16 y 17 dice que si tú permaneces en ese amor, Dios permanece en ti. Entonces me van a disculpar, pero mucha gente que podría decir, esto es llenura de Dios, temblaste y hablaste en lenguas y lloraste. Yo creo en el hablar en lenguas, yo creo porque la palabra de Dios dice que es una manifestación del Espíritu, pero no todas las lenguas proceden de Dios, no todas las profecías proceden de Dios, no todas las visiones proceden de Dios. Si esa palabra que tú tienes nace del motivo original por el que el Padre envió al Hijo, que fue su amor, y esa palabra te lleva a restaurarte, te lleva a ser libre del pecado, a soltarte de la enfermedad, a encontrar propósito en Dios por el amor que te ha tenido. Tengo la principal evidencia de que es Dios el que te está hablando. Sé que viene una palabra de juicio, viene una palabra posteriormente cuando esta puerta de gracia Dios la dé por la siguiente etapa que viene, las copas de la ira de Dios habrán de derramarse, pero no estamos ahora en ese momento. Y esa ira no habrá de consumir a sus hijos. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor, pero ese fuego consume a sus adversarios. Y los adversarios son aquellos que decidieron y optaron por irse por la otra ruta de no creer en ese amor. Entonces, Judas, por ejemplo, a Judas le fue revelado el amor en persona. Judas comió, Judas durmió junto a Jesús, Judas participó de la mesa, Judas metió su mano en el plato con el que Jesús comía, comió del mismo bocado, pero sabes, nunca pudo tener la revelación tan profunda de quién era Jesús. Caminó con Jesús, compartió con Jesús, pero Jesús no permaneció en él porque Judas no pudo permanecer en su amor. Ahora, ¿qué es ese poder permanecer sin no creer? Y ya casi finalizando, tengo que decirte esto. Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Esta palabra es más que suficiente para mucho de lo que podríamos escuchar en este mensaje. Solo el hecho de saber que Dios te ama como ama a su Hijo Jesucristo. La prueba es que lo entregó para rescatarnos. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Esta versión que es la Nueva Traducción Viviente dice, tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué tremendo ese nivel de amor. Ahora, primera de Juan 4:18 dice que en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Por eso este punto es, vive por su amor, vive por su amor. Si tienes miedo, dice, es por temor al castigo.
Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Aquí hay una evidencia de cuál ha sido la relación que has tenido con Dios. ¿Te has relacionado en su amor o te has relacionado en tu capacidad de no fallarle? Nuestra capacidad de no fallarle, déjame decirte que es finita, se acaba. Y eso provoca un temor al castigo. Ahora mismo, mucha gente, aún en el contexto religioso, está temiendo el castigo de Dios y está más preocupado y enfocado en el castigo en lugar de enfocarse en su amor. Ahora, cuando sabes que Él te amó de tal manera que se entregó a sí mismo para pagar tu castigo, Dios no está anunciando castigar dos veces el mismo pecado, porque eso hasta en el plano legal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si ya se dio un veredicto, primero de culpable y segundo de justificado. Y ese veredicto, Dios no está juzgando dos veces tu pecado. Jesús murió de una vez y para siempre por todas nuestras culpas. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre. Esa expresión a muchos les retiñe en los oídos porque quieren siempre señalar que hay algo que tú tienes que pagar, que hay algo que tú tienes que merecer. Y hay gente hasta que se ha atrevido a creer que Jesús pagó por sus pecados pasados, pero no por los actuales. Es más, que Jesús pagó por los pecados pasados, no por los actuales ni por los futuros. Déjame decirte, ¿acaso cuando el Señor murió, tú ya habías cometido los pecados actuales y los pasados? Ni habías nacido y Él estaba pagando por tus pecados en su paquete completo, pasados, presentes y futuros. ¿Es eso acaso una invitación a vivir dicenciosamente y en un libertinaje? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice, ¿pecaremos entonces para que la gracia abunde? No, pero no puedes negar que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y ese es el efecto de vivir por su amor. Ese es el efecto de vivir bajo la persona de Jesucristo, que es nuestra justicia, que es nuestra salvación, que es nuestro pase hasta el trono de gracia y de favor con el Padre. Y el punto siguiente es que no creas que estás protegido simplemente. No te aferres a la protección únicamente. No consideres que Dios te protege simplemente porque Él dijo que te iba a cuidar. No, aférrate a su amor, porque eso es diferente. Tú puedes sentir que estás protegido y aún así no entender por qué es que Él te protege. Te protege porque te ama. Aférrate a su amor, no te aferres a la protección. Este es un momento en el que todo el mundo quisiera ser resguardado del coronavirus, ser resguardado de la crisis, y está bien conocer a Dios como escudo y protector, pero sabes, es más profundo conocer lo que te protege porque te ama. Esa dimensión es una dimensión que te liberta del temor y estás consciente, vives bajo la conciencia de que a pesar de tus errores, Él te ama. A pesar de tus errores, Él te bendice por amor. A pesar de los pesares que pueda señalar, su amor es la esencia por la cual nosotros vivimos y existimos. Ahora, descansa entonces en esa fidelidad con la que Él te ha tratado. Descansa. Dios es fiel y ha jurado fidelidad y no te imaginas el poder que esto tiene. Yo desearía que hoy Dios abra nuestro corazón y entendimiento para pasar a una dimensión más profunda de perfeccionamiento, como lo dice el apóstol Juan. Somos perfeccionados en su amor. Pero ¿sabes qué es la fidelidad? La fidelidad es la capacidad de Dios para poder respondernos a pesar de nuestros errores. Ser fiel es guardar misericordia. Ser fiel es permanecer en su juramento. Y él juró que nunca se enojaría más contigo,
para el que ha estado asediado y le han estado diciendo, Dios está enojado, Dios no quiere que te acerques hasta que no cambies. Mira, ¿a qué vendrías cuando ya cambiaste si lo lograste por tus propios medios? Había una enseñanza errónea que le ha cerrado la puerta de restauración a mucha gente, porque desde los púlpitos se ha enseñado del enojo de Dios, se ha enseñado de la ira de Dios, creyendo que así vamos a lograr santidad. Y déjame decirte que esa santidad tarda lo que el miedo tarda. Ahora mismo lo podemos ver en lo que ha pasado en estos 3 y casi 4 meses de encierro. Las primeras semanas con la alerta mundial, la gente se derramó, diríamos, en su temor, diciendo, ¿dónde está Dios? Quiero oír de Dios. Y las iglesias estaban cerradas, pero las redes sociales se cargaron de la gente buscando un mensaje en la palabra de Dios. Pero míralo ahora en los meses que ya pasaron. Esa sensación de miedo se ha empezado a relajar y estamos aprendiendo a vivir en medio de la pandemia, dependiendo más de las redes sociales, pero no precisamente por la palabra de Dios. Como que si se relajaron las medidas y la gente ya no tiene la misma inquietud que tuvo en las primeras semanas. ¿Sabes por qué? Porque hubo un mensaje en el que muchos dijeron, es el final, es el tiempo final, y no descartamos que lo sea. Yo no estoy diciendo que el Señor no esté por venir, pero cuando alguien se acerca a Dios porque tiene miedo que Él regrese y Él quedarse, está más enfocado en su capacidad de no fallar que en el amor que Dios le tiene. Y cuando la Biblia le habla a la iglesia de Filadelfia, a la que le dice que la va a librar de la hora de prueba que viene sobre este mundo, le está hablando de una promesa que esa iglesia mantuvo. Guardaste la palabra de mi paciencia. ¿Y sabes a qué palabra se referiría? A que no le pasó lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La palabra de paciencia era la palabra relacionada con una promesa de fidelidad en la que Dios le dijo, por cuanto la guardaste, yo te voy a guardar de la hora de prueba que viene de este mundo. Pero ¿qué fue lo que guardó? ¿Acaso guardó perfección? ¿Acaso guardó la ley? No, guardó la promesa del amor que la iglesia de Éfeso perdió. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Y sabes que el primer amor no es el nuestro. El primer amor no es la fidelidad nuestra. El primer amor está relatado por Juan al decir, nosotros le podemos amar porque Él nos amó primero. Entonces, iglesia de Éfeso, dejaste tu primer amor, dejaste la razón por la que te sentías amado, apreciado incondicionalmente por parte de Dios y caíste de tu primer amor, lo abandonaste. Ahora, a la iglesia de Filadelfia le dice, guardaste la palabra y me esperaste, pero no puedes simplemente creer que alguien está esperando y está esperando con miedo, porque el que teme no ha sido perfeccionado en amor. No, esa iglesia de Filadelfia lo que guardó fue la palabra de fidelidad de Dios, no la fidelidad nuestra. Por supuesto, dice 2 Tesalonicenses 3:3, el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Qué te parece? Extraordinario. El Señor es fiel, Él los protegerá y los fortalecerá. Ahora, ¿cuánto considera la fidelidad de Dios? Por eso es que el tema de esta mañana, y ya concluyo acá, tiene que ver precisamente con permanecer en su amor y Dios permanece en ti. Si el Señor es fiel, no es tu fidelidad. Si el Señor es fiel, por supuesto que es importante el que tú guardes el deseo de agradarle, pero ¿y qué de las veces que lo presumes y te comparas con los demás y te sientes mejor que ellos? Mucha gente señalando a los demás y sintiéndose mejor que los demás. Pero Dios no está hablando de nuestra fidelidad. Dice la Escritura que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. No es mi fidelidad lo que me libra del mal, es la fidelidad de Dios. Ojo con esto y mucho cuidado, porque si tú llegas a considerar que porque tú no le has fallado, Dios te ha cuidado, cuidado con eso porque vas a caer en una gloria propia. Si tú vives en la idea de que porque tú no fallas, Dios te cuida, mucho cuidado porque eso tiene que ver con las obras de la ley.
Pero cuando tú regresas a la fidelidad de Él, entras en la dimensión del favor no permanecido, del favor no merecido a través de Cristo. Entonces, el enemigo te va a preguntar, ¿seguro que tienes la fidelidad suficiente para que Dios te libre del mal? El diablo te va a estar cuestionando tu fidelidad. Y hasta la gente desde el plano religioso o desde el mundo, el diablo los va a utilizar para decir, no llenas los requisitos para que Dios te bendiga. No has pagado el precio para que Dios te bendiga. Y te van a señalar tu fidelidad. Yo no te estoy invitando a que seas infiel, pero déjame decirte que la base para nuestra fidelidad es saber cuánto Él nos ama. Nosotros le podemos amar, dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Por eso es que en el nuevo pacto no es tu capacidad de cumplir el primer mandamiento amando a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, porque te aseguro que no vas a amarlo así. La ley solo nos enseñó nuestra incapacidad de no poder amarlo de esa manera, pero la ley misma reveló que Dios sí nos podía amar como Él lo exigía en el primer mandamiento. Así que Jesús vino, cumplió la ley y manifestó que no es nuestra fidelidad lo que trajo las bendiciones de amarlo de esa manera, sino la fidelidad de Dios. Y esto me lleva a entender como en una comparación, no es el niño el que carga a la madre, es la madre la que sostiene al niño. Ese pensamiento me encantó, se lo escuché a alguien y me dejó en qué pensar, porque no es mi fidelidad la que sostiene mi relación con Dios. ¿Sabes qué es lo que la sostiene? La fidelidad que Dios ha tenido para conmigo. Por eso es que permanece en su amor y Dios permanece en ti. Si permaneces en tu amor más que en el de Él, en cuanto tú le amas más que cuanto Él te ama, seguramente tus fuerzas van a flaquear. Punto 4, reposa. Reposa en su cuidado. Ten paz, Dios te ama de tal manera que su cuidado no va a ser quitado. Reposa. Y el apóstol Pedro te va a decir, pon todas tus preocupaciones y tus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ti. ¿Sabes por qué cuida? Yo sé que ahora tienes una respuesta, porque te ama. ¿Sabes por qué te cuida? ¿Porque eres fiel? No, te cuida porque te ama. Él ha jurado un pacto de amor. Y en el punto 5, das miedo a la muerte. No te preocupes. Permanece en su amor y Él permanece en ti. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? La muerte no tiene poder sobre nosotros. Jesús dijo, no le teman al que puede matar el cuerpo, témanle más bien a aquel que puede matar el alma en el infierno. Y sin embargo, has creído en Jesús, por lo tanto, Él venció a la muerte, Él derrotó al pecado, a la muerte, el infierno mismo no es un lugar reservado para aquel que ha creído en su amor. Ten presente esto, la muerte no tiene dominio sobre ti. Si uno de los temores más fuertes que permanecían en el corazón era, ¿qué pasa después de que nosotros morimos? Ese temor ya no tiene lugar. Ahora, dice la Escritura, que si la muerte entró por un hombre, el pecado entró por un hombre y la paga del pecado es la muerte. Romanos 5:17. Si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, te recuerdo el punto 5 con el que termino, porque te dije que eran 5 puntos. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y aunque murieras en el cuerpo, déjame decirte, no le temas a eso. Tienes el amor eterno en juramento de parte de Dios. Podrías temer contagiarte con el COVID-19 y Dios te puede librar de ese contagio. Y si te llegaras a contaminar o a contagiar, no será porque Dios habrá perdido su cuidado, sino porque aún hay un propósito más profundo y en medio de ese contagio, creer que por sus llagas has sido curado, creer que Dios te sigue amando a pesar de las circunstancias, pero vas a necesitar recibir lo que dice Romanos 5 con mayor razón. 5:17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así que permanece en su amor y Dios permanece en ti. Recibe abundancia de gracia. Sabes, no es suficiente predicar de la gracia.
Es necesario predicar de la abundancia de la gracia. Eso es aún mayor. Y dice, los que reciben. ¿Te apuntas a recibir hoy el favor no merecido que Dios tiene para tu vida y creerlo? Sabes, vas a reinar en vida, dice, por medio de un solo hombre. Dos elementos que ya los hemos enseñado. Recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia. Esta versión dice el don de la justicia. Por tanto, así como con una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. El acto de justicia no fue el tuyo ni mío. Es el acto que Jesús pagó al morir en la cruz del Calvario. Ese acto de justicia nos produjo a nosotros la justificación que nos da vida. Dios quiere vivificar tus relaciones, Dios quiere vivificar tu hogar, Dios quiere vivificar tu relación con Él. ¿Sabes por qué razón? Porque lo que Él pagó te da vida. Y ese es el mensaje hermoso con el que el Señor nos ha bendecido al decirnos, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos como justos. Y este es Jesús. Entonces, esta mañana, recibe lo que Dios tiene para ti. La noche en la que Jesús va a ser entregado, dice Mateo 26, tomó la copa, dio gracias, se la ofreció a ellos y les dijo, beban todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. Esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, cree que esa sangre se derramó por su amor y hay perdón de pecados para venir y decir, es necesario permanecer en su amor y Dios permanece en ti. Ahí en donde estás, en el lugar donde te encuentres, si quieres entregarle tu corazón al Señor Jesucristo y decirle, perdona mis pecados, creo que esa sangre la derramaste para perdón de mis pecados actuales, mis pecados pasados, mis pecados futuros, todos fueron cubiertos en una relación de amor. Así como el Padre ama al Hijo, así te ama el Hijo a ti. Entrégale tu corazón esta mañana. Permíteme guiarte en esta oración, acompañarte y decirle, ¿quieres repetirlo con tus labios? Señor Jesús, te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy creo en tu amor incondicional. Hoy vengo a recibir la abundancia de gracia y el regalo de justicia en Cristo Jesús. Señor Jesús, perdona hoy mis pecados. Hoy creo que tú me amas profundamente y a partir de hoy empiezo a reinar en vida sobre las dificultades, sobre las adicciones, sobre toda obra de pecado en mi vida. Tú empiezas a tomar el gobierno, Señor, y yo empiezo a reinar en Cristo Jesús como justo. Todas las bendiciones reservadas para Cristo me fueron otorgadas a mí para hoy levantarme de toda crisis. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Permanece en su amor y Dios permanece en ti. Te queremos invitar a nuestros servicios en línea los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en este espacio a través de Facebook y de YouTube. Que Dios te bendiga, que tengas una semana extraordinaria y que su amor llene todas tus áreas, porque si permaneces en su amor, no en el tuyo, déjate amar por Dios, Él permanece en ti. Que Dios te bendiga.